Vamos a hablar de esto con Rosa Reina, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Reina, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo definiría o cómo describiría que estamos a esta hora, en este momento, día 90 de cuarentena aquí en el AMBA, por lo menos, en cuanto a la ocupación en terapia intensiva? La ocupación en relación a las terapias intensivas de COVID, o sea, que reciben pacientes COVID positivos, sí, o sea, que tienen COVID, están más o menos en un 30% de ocupación, ¿sí? Aproximadamente en promedio. Las que tienen mucho más ocupación son las terapias intensivas no COVID. Porque, bueno, las patologías habituales de esta época están comenzando a ingresar a las terapias intensivas, fundamentalmente las relacionadas con falla respiratoria, por otras patologías, por otras causas que no es el COVID. Además, se está incrementando el ingreso de pacientes que, por ejemplo, cirugías que estaban un poco postergadas durante todo este tiempo, pero que se han reactivado ahora. Claro, y algunas se han reactivado. Porque bueno, ya han pasado 2 meses y pico, y hay pacientes que necesitan realizar la cirugía. Entonces, en las terapias intensivas no COVID se está comenzando a incrementar la ocupación de camas. Pero ¿tiene el número total, digo, COVID y no COVID? Porque en definitiva lo que nos importa es el total, ¿no? A ver cuántas... El total, ver, lo que pasa es que las terapias intensivas destinadas a COVID y que reciben los casos sospechosos de COVID, una vez que los pacientes se determinan que son negativos, tienen que salir de esas terapias intensivas. Sí. Y tienen que ir a las terapias intensivas no COVID. O sea, hay un movimiento interno, ¿sí?, de pacientes. El asunto es que las terapias intensivas no COVID están ocupando sus camas con pacientes COVID negativo y de otras patologías, que es lo que nosotros estamos tratando de vigilar muy cercanamente. ¿Y cuál es ese porcentaje de ocupación? El 90% de ocupación, entre el 70 y el 90% en las no COVID. ¿Sí? Sí. Es una ocupación que es habitual en este momento del año, es habitual. Y las terapias intensivas en este momento, fuera de este asunto de la pandemia, es habitual que estén en ese porcentaje de ocupación. Pero perdón, a ver si entendí bien, Reina, porque usted dice entre un 70 y un 90% de ocupación las no COVID, de las no COVID. Y hablaba de un 30% de ocupación de las COVID. Exactamente. Es decir, si uno tiene que hablar, bueno, para la gente que nos está viendo del otro lado, dice, bueno, a ver, total país, ¿qué cantidad de camas hoy están ocupadas y cuántas entonces quedan disponibles? ¿El número absoluto? No, porcentaje total. Porcentaje, habrá 40% disponible, más o menos. Nos estamos centralizando en muy pocos lugares, o sea, en el AMBA, en el Chaco, en Río Negro, en Córdoba, o sea, son muy pocas porque hay muchas otras provincias que prácticamente no tienen o han tenido, si bien han tenido un pequeño rebrote, no tienen pacientes prácticamente en terapia intensiva. ¿Sí? O sea, nos estamos restringiendo fundamentalmente a lo que es el AMBA, que es donde hay muchísimos más casos. Doctora, ¿cómo le va? Nacho Damonte la saluda. ¿Cómo le va? Le hago una consulta porque están muchos viendo La Nación Más en este momento y se preguntan si en algún momento se va a poder levantar la cuarentena. Y hablando de lo que tiene que ver con las camas de terapia intensiva, ¿usted ve preocupación si es que se llega a avanzar en algunas localidades donde el virus tiene transmisión comunitaria? ¿Ve preocupación teniendo en cuenta la cantidad de camas disponibles? La verdad que, nos hemos preparado para tratar de evitar el colapso del sistema. Para eso nos estuvimos preparando todo este tiempo. Entonces, en este momento donde los casos se están incrementando y las internaciones se están incrementando, estamos siendo mucho más estrictos y mirando con muchísimo más, en forma mucho más cercana qué es lo que está pasando, ¿no? Porque aumentan las internaciones de los pacientes moderados a graves, y de esos pacientes hay un porcentaje que van a terapia intensiva. Entonces, si aumenta la internación de esos pacientes, va a haber un aumento de las internaciones en los pacientes de terapia intensiva. Y además, la internación de las otras patologías. Claro, por ejemplo, la gripe común, influenza, etcétera. Claro, exactamente, porque los que tienen falla respiratoria y son sospechosos de COVID, van a las áreas COVID, se hace el testeo,
Los que son positivos quedan en el área COVID. Los que son negativos tienen otra causa, que puede ser la influenza u otra causa, ¿sí?, de la falla respiratoria. Tienen que ir a las terapias intensivas, no COVID. Y ese porcentaje de patología respiratoria en esta época del año, al comienzo del verano, perdón, del invierno, disculpe. Sí, claro. Al comienzo del invierno, bueno, ya empiezan a aparecer estas patologías, además de otras. ¿Sí? Además de otras patologías. Que eso es una de las cosas que siempre estuvimos cuidadosamente y atentos, observando, bueno, miren que cuando llegue el invierno vamos a tener la incidencia de las patologías propias de esta época del año. ¿Sí? También es cierto que, afortunadamente, si podemos decir que hay algo positivo de esta pandemia, sí, es que los incidentes, o sea, los traumas han disminuido muchísimo, pero muchísimo, los incidentes en la vía pública. Claro, ¿sí? claro, y de tránsito, muchísimo, ¿no? Claro. También también se habían reprogramado la cirugía, aquellas que no eran urgentes se las esperaban, pero hay algunas que ya no pueden esperar, entonces se están realizando algunas cirugías. Claro. Ahora, va a la terapia intensiva, ¿entiende? Sí, o sea, sí. A ver, yo lo que quiero es transmitir que esto no es una novedad, esto ya sabíamos que iba a pasar. Entonces estamos muy estrechamente controlando esto, ¿sí? El flujo de camas. Sí, sí, sí. Pero esto es habitual. Si sacáramos la pandemia, esto sucede habitualmente en las terapias. Claro, lo que pasa que necesariamente, claro, no podemos sacar la pandemia en este momento. No, obviamente claro. que no, claro, obviamente que no. ¿Sí? Por eso que estamos muy cercanamente diciendo, bueno, miren, lo que está pasando es que las terapias intensivas no COVID, bueno, están teniendo el flujo de pacientes que habitualmente tienen, porque esos pacientes tienen que ir a la terapia intensiva, no pueden no ir, y además tenemos que ver aquellos casos que son negativos, que necesitan asistencia respiratoria mecánica o necesitan, aunque no vayan a respirador, pero necesitan una terapia intensiva, tienen que tener la cama disponible. Doctora, la última, y ya la despedimos, pero si sigue este ritmo de contagios que estamos teniendo estos últimos días, ¿el sistema de salud lo aguanta? A ver, esperemos que sí, para eso nos estamos preparando. La verdad que deberíamos tratar de tomar las medidas para ir frenando este incremento tan brusco que fue en los últimos tiempos. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer, es decir, hay que tomar conciencia que ahora más que nunca es muy importante ajustarnos a las medidas de distanciamiento social. Es muy importante, porque bueno, ahora los casos están incrementándose mucho más y los pacientes están ingresando mucho más a los hospitales, y de esos pacientes un porcentaje va a ir a la terapia intensiva. Eso es así, o sea, eso no se puede cambiar. Está bien. Usted entonces lo que recomienda es endurecer la cuarentena. Y en cierta manera, porque claro, la verdad que en este momento, así como están las cosas, hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo, claro que sí. Hay mucho riesgo de que colapse el sistema de salud. Hay mucho riesgo de que se sobrepase el sistema de salud, tal cual. Entonces tenemos que ser muy precavidos. Por eso es que no solamente tenemos que mirar las camas de terapia intensiva de COVID, sino de las no COVID. Queda claro. Sí, ha sido muy clara. Bien. Doctora, Bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.